Bienvenidos a Epígrafe, una sección de cápsulas literarias donde compartimos datos curiosos del mundo de las letras. ¿Saben qué es la poesía concreta? Esta es un género de poesía que da mucha importancia a lo visual y espacial, tanto como lo da la poesía lírica a la rima y el ritmo. La poesía concreta nació influenciada por el concretismo, que era en sí mismo un movimiento artístico más que todo plástico que se originó en los años 30 del siglo XX. Este término enmarcaba este arte que buscaba o que se basaba en la abstracción, que abogaba por evitar cualquier tipo de asociación con el arte figurativo. Si bien el concretismo o el término concreto comenzó a usarse más que todo en la pintura, luego se extendió a variantes como la música y llegó finalmente a la poesía. Así como pasaba en la pintura, la poesía concreta se opuso fuertemente a los versos lineales, quería romper con los paradigmas imperantes en el mundo de la literatura y proponía diversas disposiciones y juegos con la página en blanco. Tuvo como algunos de sus temas principales la crítica al capitalismo y al consumo exacerbado. Además de esto, los poetas del concretismo defendían el experimentalismo poético, claro, planificado y racionalizado. El término poesía concreta en específico se lo debemos al poeta brasileño Augusto de Campos, quien junto a otros poetas como su hermano Haroldo de Campos y el poeta Décimo Pignatari, crearon en Sao Paulo en 1952 un grupo de poesía que se llamaba Noi Grandes. Este grupo fue muy importante para la poesía concreta, pero también casi que el precursor del movimiento en toda América Latina. Este grupo de poetas publicaba una revista homónima en la que proponían este tipo de poesía. Así, Augusto de Campos empleó por primera vez el término poesía concreta en el número 2 de la revista en 1955. La poesía concreta no se quedaba sola, aislada de los otros concretismos que aparecían. De hecho, estuvo muy cercana a las propuestas de Apollinaire y Mallarmé. La característica más importante de la poesía concreta, como decíamos, es el aspecto material del poema y la ruptura de las formas por medio del experimentalismo. El aspecto material se refiere en sí mismo a las palabras, así que era una experimentación basada en la palabra como palabra, en la palabra y qué pasa si la rompemos, en la palabra y qué pasa si la ponemos en un tipo de letra, en un color, en una disposición, si la cambiamos, si la modificamos o si la intervenimos, como tal haríamos en una pieza de arte. La poesía concreta buscaba liberar a las palabras de cualquier estructura propia sintáctica, tal vez de su significado y también de su sonido, darle una importancia al aspecto visual y potenciar otros significados con él, reduciendo así el lenguaje a la mínima expresión, o más bien podríamos decir a diversas expresiones. Por lo tanto, podemos decir que la poesía concreta tiene también algunas características como el uso del lenguaje verbal y no verbal, el aprovechamiento del espacio en blanco de la página, donde podemos ver que la página en blanco es un lienzo lleno de posibilidades de cómo presentar la palabra y la poesía. Se utilizaban muchos neologismos y términos extranjeros, había un trabajo de descomposición de las palabras. De mano del experimentalismo poético se daba el uso de efectos gráficos, sonoros y semánticos diversos, aspectos geométricos, desaparecía el yo lírico, se eliminaba la poesía intimista, había un montón de posibilidades de múltiples lecturas de esta poesía, se utilizaba racionalismo, había una suspensión del verso y de la estrofa,
y era en esencia una poesía visual. Quedándonos con esto último, no queda sino invitarlos a que se acerquen a la poesía concreta. De forma muy personal, creo que la poesía concreta es toda una experiencia y vale la pena estar allí con todos nuestros sentidos para poder sacarle todos los significados y el jugo que podamos. ¿Qué dicen? ¿Habían escuchado sobre poesía concreta? ¿Saben sobre algún poeta de este género? Yo soy Dani y esto fue Epígrafe de Lexia, palabras en griego.